7:31, saludamos a Felipe Urbano de Lara, él es director de la Flaxo, analista político. Qué gusto, Felipe, gracias por acompañarnos. Analicemos un poco lo que pasa en el país y empecemos por la situación política y empecemos por la Asamblea Nacional. 2 meses trabada, 2 meses enfrascados en una pelea por evaluar con fines de destitución a la presidenta Guadalupe Llori y Llori buscando cualquier argumento jurídico para detener esa evaluación. Hola Milton, buenos días. Sí, lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional es lamentable. Hay un empate de fuerzas que le tiene bloqueada y que muestra, bueno, hacia dónde ha conducido a la Asamblea la fragmentación política que está viviendo el Ecuador, la falta de claridad en los objetivos de las fuerzas políticas que están hoy en la Asamblea y también la debilidad de la actual presidenta, ¿no? Que parece no contar con un apoyo claro de bloques parlamentarios como para sostenerse en la presidencia de la Asamblea. Entonces lo que vemos es un bloqueo para tratar de salvar a Guadalupe Llori como presidenta de la Asamblea, pero eso lo está conduciendo al país y creo que al Ejecutivo también, peligrosamente al Ejecutivo también, a un cierto inmovilismo político. Ahora, ¿quién la quiere salvar a la presidenta? Parece que el único sector político que le queda ya casi no es ni su movimiento Pachacuti, sino el bloque oficialista, creo. Porque hay mucho temor en el bloque oficialista y hay mucho temor, me parece a mí, en el gobierno frente a lo que está ocurriendo en la Asamblea. O sea, no se descifra claramente lo que está pasando, hacia dónde apunta ese movimiento de destitución de Guadalupe Llori. Y yo veo que el gobierno lo que tiene es temor, tiene miedo y lo que hace es resistir sin ninguna capacidad de influir políticamente sobre lo que está ocurriendo en la Asamblea y sin ninguna capacidad de influir políticamente frente a lo que al menos el correísmo está intentando hacer con el respaldo del Partido Social Cristiano, ¿no? Que es una cosa que siempre nos sorprende y no nos deja de llamar la atención. ¿Cómo se resuelve este problema? ¿Cómo se destraba el país? ¿La Asamblea algún momento se destrabará? ¿En algún momento lograrán organizarse? Yo creo que tiene que destrabarse políticamente, tiene que darse paso, me parece a mí, al juego político dentro de la Asamblea. Si es que en la Asamblea hay una nueva correlación de fuerzas que apunta en una dirección distinta y si Guadalupe Llori ha perdido todo el respaldo de los partidos que le sostienen, entonces me parece que la Asamblea tiene que desbloquearse políticamente, ¿no? O sea, no puede ser que esté paralizada a través de un amparo constitucional que significa casi una injerencia de otra instancia del Estado sobre el funcionamiento de la Asamblea. Pero me parece más complicado la actitud del gobierno frente a la Asamblea y esta parálisis que yo tengo la sensación está sufriendo el Ejecutivo frente a lo que ocurre en la Asamblea. Ahora, justamente la actitud del Ejecutivo. Primero, el presidente Lasso denuncia a los asambleístas que no le aprobaron la ley de inversiones. Hay un grupo de asambleístas calificados como ladrones y corruptos. Luego el presidente Lasso dice que va a gobernar haciendo como que la Asamblea no existe. Mañana nombra a un ministro de gobierno que lo saca de la Asamblea y que genera buenos comentarios en la Asamblea. Luego viene la liberación de Glass y el gobierno, haya o no haya pactado, es el principal afectado. Sí, es el principal afectado porque en las filas correístas esto se plantea y se defiende y se proclama como un gran triunfo político, ¿no? Como el logro de un objetivo político que se habían propuesto desde hace algunos años y me da la impresión de que esta sensación de victoria que tiene el correísmo les permite retomar un poco iniciativas políticas para cumplir su agenda. El correísmo tiene una agenda muy clara que es ocupar algunas instituciones del Estado, la Fiscalía seguramente, para dar paso a la solución de los juicios y enjuiciamientos y condenas que tienen detrás de sí toda la dirigencia correísta. Ese es el objetivo. Entonces, una fuerza política que está
metida en ese juego, que no tiene otra perspectiva, que no tiene otra visión y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para lograr ese otro objetivo. Uno de esos objetivos ya se cumplió, que es la liberación de Glass, y todos sentimos que haya habido una victoria con un costo enorme para el gobierno y con un costo enorme para esta débil institucionalidad política del Ecuador. Y más allá de lo que digan los políticos y más allá de lo que diga el sector oficial, como el sector correísta, la percepción es que el gobierno es el responsable de la salida de Jorge Glass. La pregunta es, ¿habrá pactado el gobierno con Glass? ¿A qué costo, si es que lo hizo? Bueno, el presidente insiste que no, pero a mí me parece que sus argumentos son poco convincentes. Es difícil pensar en una liberación tan rápida que no tuvo ningún obstáculo finalmente, sino que se cumplió con una programación muy milimétrica. Es difícil pensar que eso se podía realizar sin al menos el conocimiento del Ejecutivo, ¿no? Y tampoco es que el Ejecutivo ha reaccionado con fuerza después de la liberación de Glass para presentar un argumento constitucional para tratar de revertir esa liberación. Me parece que el gobierno está actuando con la hipótesis o la tesis de los hechos consumados. Y frente a esos hechos consumados, el mensaje es: no podemos hacer nada. Entonces, eso es una nueva realidad política del Ecuador que muestra una actitud del Ejecutivo frente a lo que ha ocurrido, ¿no? Una actitud de los hechos consumados. Ya se dio y tenemos poco que hacer frente a eso. Y frente a los hechos consumados, Felipe, ¿qué le queda al presidente Lasso? Le quedan 3 años enteritos para, no sé si poder cumplir algo más de su plan de gobierno, no sé si para sobrevivir o para dar un golpe de timón. El Ejecutivo tiene que fortalecerse desde sus propias capacidades institucionales, desde los recursos que tiene para llevar adelante programas y políticas. O sea, a mí lo que más me llama la atención es que esta situación compleja política en la relación con la Asamblea Nacional le ha hecho perder toda iniciativa al gobierno frente a su agenda de acción. Entonces, no vemos una propuesta clara de inversión pública, no vemos una solución de los problemas tan básicos de abastecimiento de medicinas en los hospitales. No hay nada, yo no veo nada, no veo una agenda. Y hay dinero. Clara. El tema es que ¿Perdón? hay dinero. Precio del petróleo mucho más alto, casi el doble de lo que está presupuestado. Recaudación tributaria importante. Ayer nomás se anunció el tema de una acción petrolera que va a dejar $1.100 millones al país. Es decir, plata hay, pero no hay medicinas. Pero el tema de la seguridad. Es decir, hay un montón de cosas que sí, el presidente las podría resolver sin pactos, sin asambleas, sin nada de esto. Solamente él, como tú dices, con las bases de las instituciones que él tiene. Así es, así es. Yo pienso que es por ahí que el gobierno debe tratar de recuperar primero la iniciativa con propuestas concretas de acción en lo económico, en lo social, en el tema de la seguridad, que es un tema tan dramático, tener una mejor vocería de sus propias acciones, ¿no? El gobierno en eso ha fallado. El único que habla es el presidente. Claro, es el vocero. Él es el vocero. Al ministro de Economía se le oye muy poco, cuando debería hablar más y dar direcciones y directrices más claras y señales más claras de por dónde se está moviendo el país. En fin, me parece que hay una ausencia de estrategia, una poca cohesión del Ejecutivo alrededor de sus capacidades políticas para mover al país en una cierta dirección, ¿no? Reactivar la economía, destacar las buenas señales que hay en economía, mostrar la generación de empleo. Entonces, veo que el gobierno está atrapado y está paralizado por el tema político, ¿no? Además, después de leer la renuncia de Alexandra Vela, lo que nos dimos cuenta es que había una ministra de la política que estaba haciendo una propuesta, que estaba intentando conducir al gobierno en una dirección con la cual el propio presidente estaba en desacuerdo. Entonces, tampoco hay una estrategia política, ¿no? Lo que ha habido durante muchos meses es un desacuerdo político
al interior del gobierno, sale la ministra de gobierno y no vemos una señal clara, ni por el lado político, que es por donde más complicado está el gobierno, ni por el lado de todas las posibilidades que podría hacer el Ejecutivo con los recursos y los poderes y las instituciones que controla y maneja, ¿no? No hay que esperar mucho de este gobierno porque la situación del país es muy compleja, pero sí señales claras en algunas direcciones, y eso no vemos. Felipe, gracias por este análisis interesante, importante. Felipe Urbano de Lara, director de la Flaxo, sociólogo, analista político. Gracias y buenos días. Gracias, Milton, a ustedes. Un saludo.